Señoras y señores seguidores del Ágora Popular, tengan todos ustedes, cada uno, un abrazo, un saludo fraterno. Esta vez desde Santiago de Chile queremos llevar esta transmisión en vivo y en directo y les invitamos a compartirla porque creemos que es de interés de todos los peruanos. Esta vez tenemos el alto honor de presentarles a un exdiputado, abogado, defensor de derechos humanos de la República de Chile, a quien el régimen de Dina Boluarte le habría declarado o le declaró enemigo o de peligro, como peligro para la seguridad nacional del Perú. El mes de febrero, creo que fue el 16 o 17 de febrero, no lo dejaron ingresar con esa argumentación. Les presentamos a don Hugo Gutiérrez Gálvez. Les dejo la cámara para que pueda presentarse, hermanas y hermanos, y les invitamos a todos ustedes a compartir esta transmisión, por favor. Don Hugo, muchas gracias por aceptar esta conversación, que creo que para los peruanos es muy importante saber los pormenores del rechazo del gobierno de Dina Boluarte, toda vez que usted es un defensor acérrimo de los derechos humanos. Muchas gracias. Adelante. Bueno, antes que todo, agradecerte, Dumas, esta posibilidad de conversar a través de Ágora Popular con los hermanos y hermanas del Perú. Yo lo siento así. Soy un parlamentario por largas ocasiones, miembro del Parlamento chileno, y fui elegido parlamentario por Tarapacá, que es un territorio que de una u otra forma también compartimos, por diversas razones históricas, compartimos con Perú. En consecuencia, la hermandad de parte mía con ustedes es concreta, es real, y mi preocupación por los temas de Perú y las violaciones a los derechos humanos en el Perú ha sido permanente. No es solo ahora tratándose de este régimen de facto de Dina Boluarte, sino también con antelación. Soy de los que se entusiasmó con el triunfo de Pedro Castillo, son los que vio una posibilidad de que las provincias peruanas retomaran su protagonismo de una manera distinta como lo había tenido en otras ocasiones. Y créanme que yo soy de aquellos que en el mundo entero, y particularmente en América Latina, sintió un gran contento por el triunfo de el que también considero el presidente del Perú, Pedro Castillo, hoy encarcelado por el delito de rebelión. Y digo esto porque, y es importante, Dumas, yo decírtelo, yo presenté en su tiempo querellas acá en Chile en contra de Fujimori, cuando él dio el autogolpe. También presenté querella contra Alan García, también acá por sus violaciones a los derechos humanos. En consecuencia, he estado siempre atento de las problemáticas que ha experimentado el pueblo del Perú, y en esta ocasión también quise expresar mi preocupación, y por eso mi viaje a Perú y posteriormente esta declaración de ser un peligro para la seguridad de la nación peruana, cosa que, por supuesto, yo no soy un peligro para el pueblo peruano. Al contrario, Dumas, yo te quiero decir que soy una persona preocupada permanentemente por los derechos humanos del pueblo peruano, y como te lo digo, no ahora, sino que lo he hecho siempre. Lo mío no es una vocación temprana, recién aparecida, sino que una preocupación real, porque yo he convivido con muchos hermanos y hermanas peruanas toda mi vida, desde chico en el colegio, después una vida permanente yendo a Tacna, a Lima. Yo creo ser uno de los chilenos que conoce Perú desde la frontera norte hasta la frontera sur, de lado a lado del Perú. He tenido la posibilidad de estar también cuando cayó Fujimori y se inauguró el gobierno de Paniagua. Fui uno de los primeros observadores que fue por la Federación Internacional de Derechos Humanos a Perú a estar verificando de que ese gobierno del señor Paniagua tuviese éxito en su gestión, cosa que así fue.
y por supuesto voy a seguir interesado en todos los avatares, vicisitudes que enfrenta hoy Perú, y me uno a sus reivindicaciones, particularmente a la disolución del Congreso que tienen, a una nueva constitución política que supere la constitución de Fujimori y por supuesto también a la libertad de Pedro Castillo. Bien, don Hugo, ¿cómo es que usted, ya, bueno, ya conocedor de lo que tiene usted, ese sentimiento, ese carácter de defender los derechos humanos, de preocuparse por los derechos humanos, no solamente de Chile, sino de Latinoamérica también, como usted manifiesta, ya lo ha hecho en otras oportunidades denunciando querellando a Alan García, Alberto Fujimori, también por violación a derechos humanos. Pero esta vez, ¿cómo es que usted decide viajar al Perú? ¿Y cuál fue el motivo? O sea, ¿qué es lo que deseaba usted hacer en Perú? ¿Quería ir a pasear o quería ir a observar, qué sé yo, los acontecimientos que estaban pasando? Bueno, en principio la visita mía hacia Perú era una visita familiar. Iba con mi familia, mi mujer, mis hijos. Y por supuesto, estando en Perú, uno no podía menos que estar al tanto de lo que aconteciese en ese país. Era una visita familiar que, claro, yo quería que fuese de otra índole, pero bueno, lamentablemente no se me dejó ingresar con este argumento de ser peligroso para la seguridad de la nación. Se le señaló a mi familia que ellos podían ingresar. Por supuesto, ellos no quisieron tampoco ingresar y siguieron mi misma suerte. En consecuencia, nos fuimos todos del Perú, porque, claro, la prohibición era muy complicada. Se me señaló que esa prohibición surgía porque me vinculaban a algún organismo nacional o internacional de derechos humanos. Eso fue la explicación que me dio el funcionario de la Policía Internacional de Extranjería, y que era una prohibición que no se podía pasar por alto. Y posteriormente yo hablé con las autoridades de Cancillería de acá de Chile, que se vincularon con las autoridades de Cancillería peruana, donde se les señaló que esto había sido una orden reciente. Asesino y espurio, como lo ha calificado el presidente Andrés Manuel López Obrador, se está peleando prácticamente con todos aquellos que salen a defender los derechos de los peruanos. Pero en ese caso, siendo usted un exdiputado de la República de Chile, no ha habido ningún pronunciamiento de Cancillería de Chile o del gobierno de Chile, porque siendo usted un exfuncionario del aparato legislativo de Chile, no, o sea, el gobierno ni a través de Cancillería no hubo ningún pronunciamiento, ¿o sí? Es decir, la Cancillería en las horas próximas a la prohibición de ingreso al Perú se comunicó conmigo en muchas ocasiones diciendo que iban a hacer esfuerzos por levantar la prohibición. Al fin del día me dijeron que era una prohibición reciente del gobierno de Boluarte y que era imposible prácticamente levantarla. Esas fueron las últimas conversaciones y de ahí no tuve nunca más. Ahora que haya recibido algún tipo de solidaridad del gobierno, de mis pares en el Parlamento, ninguna. Eso es pesar, porque claro, uno podría esperar que al menos aquellos con los que uno compartió en el Parlamento sacasen algún tipo de declaración, o el Parlamento mismo. Yo fui elegido 3 periodos consecutivos parlamentarios. Fui constituyente, fui de aquellos que elaboró la constitución política anterior, que es una constitución política, una propuesta que sin duda era formidable, recogía todas las reivindicaciones populares. Lamentablemente el pueblo, manipulado en su subjetividad, en su conciencia, lo llevó a votar en contra. Pero a tu pregunta, Dumas, directamente, no. Aquí en Chile no he tenido expresión de solidaridad.
Pero yo lo entiendo, ¿ah? Yo creo que acá el poder político está totalmente cooptado por el poder económico. ¿Qué significa eso? Que el poder económico está interesadísimo en las buenas relaciones de Chile con Perú. ¿Por qué? Por las inversiones que tiene Chile en el Perú, en Lima particularmente. En consecuencia, ellos no quieren hacer nada que vaya de alguna forma a molestar al gobierno de Dina Boluarte. Y eso es francamente preocupante de un gobierno que dice que es respetuoso de los derechos humanos, que es el principio que rige su política exterior, son los derechos humanos, y vemos cómo tiene buenas relaciones con un gobierno que es violador de derechos humanos. Son las contradicciones propias del gobierno que hoy tenemos en Chile. Bien, pero eso llama la atención, por ejemplo, inclusive la televisión chilena. Yo he visto el otro día, hace un mes o 2 meses atrás, creo, un reportaje, pero bien minucioso, sobre la supuesta violación de derechos humanos del gobierno de El Salvador, atribuyendo a Nayib Bukele como un dictador. Han hecho un reportaje bien minucioso en la televisión y se lo ha visto, lo han transmitido, pero de Perú no he visto nada. Inclusive una vez, cuando recién sucedió el caso del 7 de diciembre, cuando destituyen a Pedro Castillo, nosotros fuimos, varias organizaciones de aquí de peruanos residentes en Chile, fuimos al consulado a protestar. Llegó la prensa, 2 canales de televisión, pero nos entrevistaron, pero nunca lo sacaron al aire. Entonces llama la atención eso, siendo usted un diputado y negándole la entrada a un país vecino, que no se hayan pronunciado. Parece que, como usted dice, la política de Chile está subordinada al poder económico también, porque los intereses de los empresarios son los que dominan prácticamente la política de Chile. Inclusive el presidente Boris, otros organismos de Chile y personalidades también políticas, se le ha escuchado condenar a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, pero con el caso de Perú se quedan en silencio. ¿Cuál cree usted? O sea, que a pesar de tener un gobierno de izquierda por el que preside el señor Gabriel Boric, ¿cuál cree usted que es el tema más importante, ¿no? Yo creo, Dumas, que las preguntas que tú me haces son preguntas que, por supuesto, tenemos que respondernos con mucha honestidad. Y yo creo que efectivamente el gobierno de Gabriel Boric está orientado por el poder económico, al menos en lo que dice relación con el tema peruano, tanto por las prioridades que tiene Estados Unidos respecto al Perú, tanto por el litio en Puno, tanto por el oro en Cajamarca, que es fundamental el oro hoy para Estados Unidos, sobre todo ahora cuando él tiene una moneda que no tiene respaldo ninguno, necesitan oro. Y también necesitan el litio, y Perú tiene litio. Entonces están las prioridades norteamericanas sobre Perú, que la hace suya lamentablemente este gobierno, y por otro lado también están las prioridades que tiene el poder económico, la oligarquía chilena, que tiene fuertes inversiones en Perú. Entonces, este gobierno de Gabriel Boric entiende que es una prioridad para Estados Unidos y para el poder económico local tener buenas relaciones con cualquiera sea el gobierno del Perú, aunque este gobierno sea un gobierno de facto, aunque este gobierno sea un gobierno violador de derechos humanos, aunque sea un gobierno que se entrega totalmente a los intereses del imperio norteamericano y abre las fronteras para que ingresen las Fuerzas Armadas norteamericanas. Nada de eso es cuestionado por este gobierno. Y eso da, sin duda, da pena y decepción, por cuanto otros países, como bien tú señalas, como Venezuela, Nicaragua, Cuba, son cuestionados por este gobierno, justamente por temas parecidos
como son las violaciones a los derechos humanos. Pero yo creo que este es un gobierno que está totalmente orientado por el poder económico, nacional y transnacional. Leyendo un poco su historial, usted en algún momento llamó a la Armada chilena, que en el Perú le llamamos Marina de Guerra, que es la misma situación. Usted llamó a la Armada chilena como una organización delincuencial, algo así. Sí. ¿A qué se debió? Porque a usted le habían, se negó, creo, a pasar un control, alguna situación. No, yo he tenido, bueno, todo esto empezó por un programa que yo tengo online que se llama Barba Roja, que lo transmito todos los días lunes a las 20 horas por más de 5 años. Un programa donde entrevisté a ex funcionarios de la Armada chilena, donde ellos daban cuenta de la corrupción que hay instalada ahí, que mediados de la Segunda Guerra Mundial, que están firmados sus convenios y los países latinoamericanos permanentemente los renuevan. Chile los renovó hace unos meses atrás, renovó estos acuerdos de asistencia mutua militar, que nos tiene controlados y nos controla desde Estados Unidos. Hoy efectivamente las Fuerzas Armadas, quien más cooperan con Estados Unidos y que sin duda funcionan a través de las agencias de la CIA, es la Armada chilena y la Armada peruana. Eso es evidente que ellos están en un plan común de ser los que tendrían que eventualmente confrontarse con China. Y los llevan permanente, es decir, hay permanente control del mar hacia la flota, por ejemplo, la flota de pesca china, la flota de pesca rusa, la flota de pesca de Irán, varias flotas de pesca que andan pescando en alta mar frente a nuestros países. Quien controla, quien está ahí permanentemente es las Fuerzas Armadas, la Armada chilena, la Armada peruana. Entonces yo creo que hoy se impone hacer un gran esfuerzo por generar una integración de la Fuerza Armada, pero con un entrenamiento distinto al que han recibido hasta el día de hoy, que ha sido solamente un entrenamiento para matar a nuestros pueblos. Todas las operaciones Cóndores, todas las operaciones militares en contra de nuestro pueblo han estado direccionadas por el Pentágono norteamericano, por la CIA, por el Comando Sur de Estados Unidos, y yo creo que ya llevamos muchos muertos, muchos desaparecidos, muchos torturados, justamente por ser el patio trasero de Estados Unidos. Bien, entonces, eso según usted explicaría de que Chile y Ecuador se quede callado cuando Estados Unidos ingresa con sus tropas hacia el Perú. Sus fuerzas militares han ingresado en este mes de junio, los primeros días de junio han ingresado al Perú. Nos dijeron que eran 700, pero por otras informaciones sabemos que son algo de 2.000 soldados norteamericanos. Eso yo creo que si fuera de otro país crearía mucho revuelo, ¿no? Los países vecinos levantarían la voz para protestar, pero en este caso ningún país ha dicho nada. No ha dicho nada. Es decir, lo que tenemos es que al gobierno de facto de Dina Boluarte, la gran mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe lo han rechazado. Hay 4 países que lo están aceptando como tal, que aceptan este régimen de facto. Uno es el gobierno de Lasso, Ecuador. Otro es el gobierno de Lacalle Pou, que es el uruguayo. El gobierno nuevo que se instaló en Paraguay, y el gobierno de Chile de Gabriel Boric. Son los 4 gobiernos que han expresado esta voluntad de reconocimiento del gobierno de facto. Los otros países han tenido una demostración categórica de rechazo a este gobierno. Y por supuesto el pandero lo ha llevado el gobierno mexicano, con el gobierno colombiano, con el gobierno también de Argentina y de Bolivia, que han sido muy enfáticos en que ahí hay un gobierno de facto y que tiene que restablecerse el gobierno original. Creo que
Chile está teniendo un rol muy que de verdad, digámoslo derechamente, da vergüenza. Da vergüenza cómo a nivel internacional el gobierno de Gabriel Boric hace un reconocimiento del gobierno de Dina Boluarte básicamente para cautelar los intereses económicos de Chile en el Perú. Pero como bien dices tú, Chile no ha sacado su Cancillería nada en contra del ingreso de todas estas fuerzas militares norteamericanas a territorio peruano. Básicamente, como ellos reconocen el gobierno de Dina Boluarte y reconocen a su Congreso, entonces ellos miran para el costado. ¿Y qué opina usted de las palabras que dijo Andrés Manuel López Obrador, que no entregaría la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a la usurpadora Dina Boluarte? Y que Chile, a través de su Cancillería, ha dicho que va a apoyar o sea, no se suma a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que va a apoyar para que le entreguen la presidencia pro tempore. ¿Qué opina usted? ¿Debería Chile apoyar la entrega o no debería apoyar? Es decir, Chile ya está apoyando la entrega de la presidencia pro tempore de Alianza del Pacífico a Perú. Y yo estoy muy de acuerdo con la decisión que ha tomado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, de no hacerlo. Creo que esa es una decisión digna, es la decisión que corresponde hacer. Yo creo que hoy estar avalando un gobierno de facto que viola los derechos humanos habla muy mal del país que está diciendo que hay que reconocer la presidencia pro tempore. Y ese país se llama Chile. Y esto es una vergüenza. Y la labor que está haciendo la Cancillería y el canciller es vergonzoso. Bien, mire, nosotros como organización Ágora Popular y junto a otras organizaciones, nosotros salimos aquí todos los domingos a la plaza, de repente a incomodar, pero salimos a hacer uso de nuestro derecho a protesta que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dice que todo ciudadano puede protestar pacíficamente, puede expresar sus ideas y todo Estado debe garantizar eso. Por eso es que nosotros salimos y hemos decidido escribir una carta a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para que emita un pronunciamiento en contra de la violación de derechos humanos que, que está realizando este régimen asesino y criminal de Dina Boluarte. Hermanas y hermanos, nosotros aquí estamos también en esa lucha, apoyamos al pueblo de Puno, apoyamos a los pueblos del sur que han sido masacrados prácticamente por este gobierno. Esperamos ser atendidos por el Congreso de Chile porque es justo. Nosotros hemos visto, hemos sido testigos cómo han sacado pronunciamientos en contra de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y de otros países también en su momento, y esta vez no hay nada hasta el momento. Entonces, en virtud a eso, nosotros estamos haciendo, hemos escrito ya esa carta, lo hemos enviado al Congreso y esperamos en algún momento ser atendidos por el Congreso. De repente esto moleste a muchos, ¿no? De repente eso genere tal vez una persecución en contra de nosotros, pero nosotros nos sentimos con esa obligación, porque somos peruanos y amamos a nuestro país. No es que nosotros seamos terroristas o seamos de otra índole. Hace un mes y medio, creo, atrás ha estado en el Congreso chileno este genocida, el presidente de Ucrania, ¿cómo se llama? Zelensky. Zelensky, a quien el Congreso le ha brindado apoyo y le han ofrecido enviar militares especialistas en desactivación de minas antipersonales y antitanques que supuestamente el ejército ruso ha sembrado en la frontera con Ucrania. Nos preocupa eso porque las minas que sembró Chile en el gobierno de Pinochet en la frontera con el Perú aún todavía quedan por retirar y no las han retirado. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Mire, yo creo que dentro de lo que en apariencia aparece inentendible, por supuesto, uno de esos temas es
el reconocimiento que hace Chile de este gobierno de facto de Dina Boluarte. Y algo que lo hace todavía más inentendible es que Chile tome partido en una guerra que está a tantos kilómetros de distancia, como es la guerra que tiene Rusia con Ucrania. Y toma partido por Ucrania, sabiendo que está apoyando a un fascista, a un nazi reconocido, a un nazi que se reconoce como tal, a un nazi puesto ahí por el gobierno norteamericano y que está defendido por la OTAN. Es decir, hay un gobierno fascista en Ucrania que Chile le da también su reconocimiento. Es triste también que se mantengan conversaciones y ofrecimientos militares con ese gobierno, más aún también que se le invite incluso hasta el Parlamento chileno a una videoconferencia para dar cuenta de lo que está ocurriendo en Ucrania, cuando es el único país, creo, en Latinoamérica que ha hecho eso. No hay ningún otro país, ningún otro. Y Chile lo hace justamente ¿para qué? ¿Para congraciarse con quién? ¿Con los derechos humanos? Bueno, si fuese así, entonces, bueno, tomé el mismo camino con Dina Boluarte. Y sin duda uno queda claro que esta es una imposición norteamericana. ¿Por qué razón? Bueno, quién sabe, crédito que otorgue el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pero eso resulta evidentemente vergonzoso también. Y creo que a uno no le satisface de que este gobierno chileno hoy tenga este especial reconocimiento a una de las partes en conflicto, sabiendo que también Chile reconoce a Rusia. Chile reconoce a Rusia. Rusia aquí tiene su embajador. Entonces Chile ha ingresado a esa guerra junto con la OTAN. Y me parece que lo que tú señalas es sumamente clarificador. Hay bombas antipersonales y antitanque puestas en la frontera con Perú. En vez de estar ofreciendo esos ingenieros de las Fuerzas Armadas que vayan a hacer un desminado a Ucrania, ¿por qué no empieza por casa? ¿Por qué no empieza por sacar las minas antipersonales y antitanque que se encuentran en la frontera con Perú? Que más de alguna persona fallecida, también animales que se cruzan de un lado a otro, terminan falleciendo o mutiladas, producto de las bombas, de estas minas que están instaladas. Pero eso uno se puede dar, ahí uno demuestra el doble estándar que tiene este gobierno y también eso lo hace mucho más triste y doloroso. Bien, don Hugo Gutiérrez, antes de finalizar quisiera una apreciación suya con respecto al régimen de Dina Boluarte. ¿Cómo entiende usted, cómo puede analizar desde el principio de la destitución del presidente Castillo hasta el momento? ¿Cómo usted tiene esa percepción? ¿Y algún mensaje para nuestro pueblo que ha sido masacrado? Bueno, solo decirles a todos mis hermanos peruanos, hermanas peruanas, que lo que están haciendo, el sacrificio de vida, las personas que pierden su libertad, lo han hecho por una causa justa. Ahí ha habido un golpe de Estado ocasionado, propiciado, y posteriormente vamos a ver todos los elementos más recónditos de un golpe de Estado que hizo Estados Unidos, junto con las Fuerzas Armadas peruanas. Eso es lo que hay en Perú. Y hay un pueblo resistiendo. Y ese pueblo valeroso del Perú va a seguir resistiendo porque no va a tolerar a esas Fuerzas Armadas en territorio propio. Creo que lo que está haciendo Dina Boluarte es generar más condiciones para la resistencia y sublevación del pueblo peruano. Creo que hacer ingresar estos 700, 500, 1000, 2000 funcionarios de la Fuerza Armada Norteamericana es una burla para el pueblo peruano y es entendible, totalmente entendible la resistencia que hoy tiene ese pueblo. Solo decirle que aquí cuentan con un hermano chileno siempre disponible para ayudarlo en lo que sea necesario y que creo que
La resistencia de ustedes es una resistencia justa y yo creo que cuenta con el apoyo de los pueblos de América Latina. Puede que no con los gobiernos, o al menos no con el gobierno chileno, pero sí con el apoyo de los pueblos que siempre van a estar disponibles a sumarse en defensa de los derechos humanos. Así que mis palabras últimas es de apoyo irrestricto a su causa justa por la que hoy se encuentran luchando. La última, yo soy mal pensado, ¿no? Y lo he dicho una vez en la Plaza de Armas, que la estrategia de Estados Unidos, aparte de tomarse los recursos naturales del Perú, quiere también de pasadita, como se dice a lo peruano, de taquito, agarrarse los recursos de Bolivia. Y yo pienso que la estrategia de Estados Unidos es de enviar a sus tropas justo a la frontera con Bolivia, con la finalidad de que por ahí maten ellos mismos o asesinen a un militar norteamericano y sea el pretexto, y eso lo va a divulgar la prensa, van a decir bolivianos a un militar. Entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Pienso yo, declararle la guerra para poder invadir a Bolivia. ¿Eso cree usted que puede ser posible o yo estoy soñando o estoy fuera de contexto? ¿Podría ser posible eso? Es decir, yo creo, Duma, que tú estás viendo algo que podría la gente no estar viendo o estás recordando algo que es sumamente importante recordar. En Bolivia también hubo un golpe de Estado. En Bolivia hubo un golpe de Estado también provocado por Estados Unidos y apoyado de manera irrestricta por la OEA, con un fulano de apellido Almagro, un abusador sexual, que sigue Estados Unidos teniéndolo ahí como secretario general de la OEA, una organización lacaya de los intereses imperiales que no sirve prácticamente para nada. Entonces, ahí se dio vuelta la tortilla y los bolivianos lograron reincorporar al gobierno del MAS y encarcelar a quien habían dado el golpe de Estado. Hay que recordar que Áñez es el instrumento que utilizó Estados Unidos para sacar a Evo Morales. Y recordar que uno de los generales que propició el golpe de Estado hoy se encuentra viviendo en Estados Unidos. Y que está preso uno de los dirigentes de Santa Cruz, uno de los máximos dirigentes de Santa Cruz, que es un fascista, Camacho. En consecuencia, pueden estos militares norteamericanos, ya que están en Perú, decir, ahora vamos a liberar a Áñez y Camacho y a todos aquellos que fueron parte del golpe de Estado y que van a estar privados de libertad por muchos años. Ya Áñez tiene una pena de 10 años en un juicio y vienen otros más. Entonces, lo que tú piensas, Dumas, puede no estar fuera de lo real, de lo realizable por las fuerzas norteamericanas que ingresaban al Perú. Y puede que vayan justamente direccionadas hacia Bolivia. Por eso es importante que Bolivia esté preparada para enfrentar también a estas fuerzas militares norteamericanas que van hacia Puno y que van a estar ahí cerquita ya de La Paz y cerquita de donde está privada de libertad Áñez y todos sus secuaces que hicieron el golpe de Estado a instancia de Estados Unidos. Por eso yo llamaría también a estar vigilante al pueblo boliviano de lo que van a hacer estas Fuerzas Armadas norteamericanas en territorio peruano. Bueno, esperemos si es que llega a suceder eso, que el gobierno chileno no apoye la invasión a Bolivia, como sí estaba dispuesto el gobierno de Sebastián Piñera a apoyar la invasión a Venezuela a través del Grupo de Lima. Sí, y te recuerdo que hubo un presidente acá, Ricardo Lagos, con su canciller, que reconocieron a Carmona, que era el presidente de la Cámara de Comercio venezolana, en el golpe de Estado en contra de Hugo Chávez. Y eso lo hizo el gobierno de Lagos inmediatamente, tan pronto ocurrió el golpe. Todo esto también a instancia de Estados Unidos. Entonces no hay nada nuevo en lo que estamos viendo por parte de este gobierno chileno, que el día de mañana podría eventualmente, ante esto que tú presagias, que eventualmente se podría volver una realidad de que las Fuerzas Armadas norteamericanas ingresaran no solo en territorio, no se conformasen con estar en territorio peruano, sino también quisieran entrar a territorio boliviano a rescatar
a esta golpista y sus secuaces que están privados de libertad justamente motivados por Estados Unidos para dar el golpe de Estado en contra de Evo Morales que se le vino al suelo. Entonces yo creo que América Latina está en riesgo, toda América Latina está en riesgo por el ingreso de estas Fuerzas Armadas norteamericanas a territorio peruano, porque se podría extender a todos los países, todos los países de América Latina y también incluso a Ecuador, si es que en las próximas elecciones, ahora que vienen en agosto, triunfa Revolución Ciudadana y Lazo y su corrupción tienen que irse. Es decir, estaríamos en presencia de un ejército en territorio latinoamericano. Chile no lo necesita. ¿Por qué? Porque Chile sucumbió. Si hay un gobierno de izquierda permitiendo de que las Fuerzas Armadas estén todas en contra de China y a favor de Estados Unidos, bueno, Chile es considerado por Estados Unidos un país amigo, muy amigo para los efectos de control imperial de América Latina. ¿Por qué cree usted que sucede? Porque los pueblos, por ejemplo, nosotros los pueblos en general latinoamericanos, tratamos de buscar un gobierno representativo para los pueblos, que defienda el interés de todos los pueblos. Pero dada la circunstancia que asumen y se pasan al otro bando. Por ejemplo, aquí en Chile, después de Salvador Allende, no ha gobernado la izquierda. No. En Perú, lo mismo. Siempre ha gobernado la oligarquía y los que han entrado diciendo ser de izquierda siempre se han pasado al otro bando. Y con el descaro de esta señora Dina Boluarte, que cuando estaba al lado del presidente Castillo, ella hablaba del cambio de constitución, de asamblea constituyente, hablaba de renegociación de los contratos ley, la nacionalización del gas y todo el programa. Y después cuando asume ilegalmente, porque al profesor Castillo hay que declararlo, lo vacaron ilegalmente violando la Constitución, violando el reglamento del Congreso. Esta señora asume y directamente se pasa a la otra vereda. ¿Por qué cree que pasa esto? ¿El pueblo no sabe elegir o es que tenemos topos infiltrados en la izquierda? Oye, Dumas, en realidad es una gran pregunta la que hace, de difícil respuesta, ¿verdad? Pero yo creo que la explicación está en que somos el patio trasero de Estados Unidos. Es decir, aquí la doctrina Monroe actúa. Estados Unidos podrá entregar África como ya lo entregó Asia, y eventualmente está en disputa Europa y puede que Rusia termine ganando la guerra y también sucumba Europa a Rusia y a China. Pero el continente que no está dispuesto a renunciar, porque él lo entiende que es territorio propio, es el territorio latinoamericano. Por eso la forma en que se comportan con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, ahora con Colombia, con Brasil, con México, porque ellos dicen este territorio es nuestro. Entonces, muchas explicaciones están ahí, están en la doctrina. En consecuencia, muchos de estos dirigentes de izquierda, una vez que tienen un poco de poder, sucumben a la colonización norteamericana y terminan entregándose a ellos a efectos de poder darle gobernanza a sus países. Yo creo que al final del día lo que pasa con Gabriel Boric es que entiende que tiene que elegir. En esta guerra de bloques tiene que elegir dónde está. O está con Estados Unidos y sus aliados, o está con los BRICS, con Rusia, con China, con Sudáfrica. Y él ha hecho una opción. La opción es Estados Unidos. Y esa opción, hoy por hoy, es una opción que perjudica a nuestros pueblos. En vez de haber tenido al menos un comportamiento medianamente neutral, no, nos decidió meternos en una guerra, que es la guerra de Rusia con Ucrania. Son decisiones que toma. Pero la pregunta es, ¿por qué esta gente que se disfraza de izquierda, posteriormente cuando llega, son los campeones del neoliberalismo, son los campeones yanquis? Es porque al final del día terminan siendo cooptados por el imperio, porque ellos ven que no tienen otra opción de gobernabilidad. Ahora, yo creo que la izquierda se apresura mucho en llegar a gobierno. Yo creo que la izquierda debería demorarse un poquito más en construir poder político desde las bases, con el pueblo, antes de tener solamente poder electoral. Hoy lo que tiene Boric es poder electoral,
pero no tiene un pueblo organizado detrás de él que vaya en defensa de este gobierno. Por eso mismo, como él hace ese mismo análisis y dice, aquí no hay alternativa, aquí los trabajadores no están conmigo, aquí los pobladores no están conmigo, aquí los pueblos originarios no están conmigo, aquí hay un pueblo de Chile que no está conmigo, en consecuencia no me queda otro camino que estar yo con Estados Unidos, con el poder real. Y eso es una alternativa, una decisión que toma, a mi entender, erróneamente, pero también inspirada por una serie de otros asesores que están en su entorno y que le dicen, mira, no tenemos más que pedirle plata al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, y en vez de seguir el camino que sigue Brasil, de estar con los BRICS, de pedirle plata a este banco internacional, no, ellos sucumben a lo ya conocido y mantienen este país colonizado en favor de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Esa es la realidad, así la veo yo. Espero equivocarme, espero que en realidad lo que está haciendo el presidente de Chile sea algo tan brillante que termine o permita que este país ya no siga bajo el yugo norteamericano. No, yo espero que sea así, yo no lo veo. Yo veo que este país, Chile, y también Perú, por lo demás, y hasta el día de hoy también Ecuador, son países totalmente colonizados y que nosotros tenemos que seguir como pueblos, seguir organizándonos, no ya en función de conquistar el poder ejecutivo, porque pareciera que tenemos una izquierda que lo único que sabe hacer es ganar elecciones para ganar el poder ejecutivo. No, yo creo que aquí debemos tener un objetivo mucho más a largo plazo y ganarnos a los pueblos en función de los intereses del mismo pueblo y que sea ese mismo pueblo con sus propios intereses que lleguen algún día a tener el poder soberano para hacer de nuestros países que estén integrados, países que sus riquezas sean en favor de su futuro, de su buen porvenir. Y eso es lo que tenemos que construir a mediano y largo plazo. Muy bien, muchas gracias, doctor Hugo Gutiérrez. Gracias por regalarnos un espacio en su tiempo aquí en su oficina. Les invitamos a los que han podido visualizar esta transmisión, invitamos a compartirla porque creemos que este tema debemos saber todo lo que va. Hay cosas que la prensa monopolizada no nos dice, no nos cuenta, nos hace de repente tener otra visión. Pero es bueno escuchar a internacionalistas como el doctor Hugo Gutiérrez, que es un acérrimo defensor de derechos humanos, ha defendido muchas causas de violaciones de derechos humanos también cometidas por el gobierno de Augusto Pinochet en Chile, y como ya lo manifestó, él fue el que se atrevió a querellar a Alan García, Alberto Fujimori, pero muchos no lo sabemos porque la prensa no nos cuenta. Tenemos que seguir informándonos a través de las redes sociales, la prensa alternativa y la internet, que también ahí podemos nosotros analizar y ver la información, cada uno sacar nuestras propias conclusiones. Doctor Hugo Gutiérrez, un abrazo, muchas gracias y será hasta la próxima. Esperamos tenerle en otra oportunidad cuando caiga el régimen de Dina Boluarte, a ver si nos visita por el Perú. Por supuesto.